Es Naamán y el ídolo del éxito. Naamán y el ídolo del éxito. Es la quinta enseñanza de nuestra serie, anhelando a Dios por encima de todas las cosas, identificando y rechazando los ídolos del corazón. Voy a leer el texto y después de leerlo oramos juntos. ¿Le parece bien? Dice el texto: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó el rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, para que tu siervo porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí. Que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Padre, te damos tantas gracias
porque es evidente, Señor, que tú estás en medio nuestro. Gracias por tu presencia, por tu bendición, por tu gracia. Y gracias por un pueblo dispuesto a oír tu palabra. Y yo quiero pedirte, y juntos queremos pedirte, háblanos, Señor, revélanos tu palabra, y que tu palabra transforme nuestro corazón y nuestra vida, de manera que podamos contemplar tu gloria y tu gracia, y podamos en verdad, Señor, anhelarte a ti por encima de todas las cosas. Nos ponemos todos en tus manos, Señor. Te ruego me ayudes a compartir este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta historia es como una parábola que nos recuerda que el éxito nunca será suficiente para nadie, ni todo el dinero, ni la buena posición, ni las grandes habilidades, ni los grandes logros pueden salvar a nadie. Aquí tenemos a un hombre llamado Naamán que adoraba al ídolo de Rimón. Era un ídolo que los asirios adoraban, era el dios del trueno, de los truenos y de la tormenta. Pero como veremos hoy, Naamán no solo adoraba una estatua o un dios hecho por manos humanas en un templo, sino que Naamán también tenía otros dioses ocultos en su corazón. Naamán idolatraba su éxito, Naamán idolatraba sus logros y su desempeño, su confianza, su identidad, su valor como persona estaban atados a su desempeño y a su éxito y al trabajo que él llevaba a cabo. Como veremos hoy, ese ídolo fue incapaz de sanar su lepra y mucho menos de salvar su alma. Naamán se dio cuenta de qué inútiles son los ídolos materiales, pero también los ídolos del corazón. El ídolo del corazón de Naamán y de muchas personas hoy en día, incluyendo algunos creyentes o muchos creyentes, es el ídolo del éxito, y es uno de los más grandes ídolos de este tiempo. El pastor Timothy Keller dice así en su libro Dioses Falsos, dice lo siguiente: más que otros ídolos, el éxito y los logros personales conducen a la sensación de que somos Dios, de que nuestra seguridad y nuestro valor descansan en nuestra propia sabiduría, en nuestra fortaleza y en nuestro desempeño. Ser el mejor de todos en lo que uno hace, hallarse por encima de los demás, significa que no hay nadie como yo. Es lo máximo. Dice el pastor Timothy Keller que ese es uno de los más grandes ídolos de este tiempo, y estamos de acuerdo. ¿Cuántas veces, amados, nos encontramos diciendo: quiero estudiar una profesión, una carrera para ser alguien en la vida? Quiero ser el mejor en lo que hago. Quiero ser el mejor en la escuela. Quiero ser el mejor de la familia, el mejor en el trabajo, el mejor en lo que sea. ¿Tiene algo de malo hacer las cosas lo mejor posible y buscar aún ser prósperos? No tiene nada de malo si nuestra motivación y nuestro propósito es honrar y glorificar a Dios. Pero si mi motivación para ser el mejor en lo que hago es recibir el aplauso, es recibir el reconocimiento, es poner mi confianza en eso que estoy haciendo, entonces eso es un ídolo en tu vida. Cuando queremos exaltarnos a nosotros mismos, buscar aceptación, nuestra seguridad en ello, eso es idolatría. Cuando tus logros sirven como una base para
tu valor como persona, entonces has hecho de tu desempeño y de tu éxito un ídolo. Quien idolatra el éxito, quien idolatra los logros, tiene una visión distorsionada de la vida y de sí mismo. Y la razón de esto es porque, como todos los ídolos, la idolatría distorsiona tu manera de ver la vida. Dice Salmo 115, tienen ojos para ver y no ven. ¿Se acuerda? Así también son los que los hacen y los que confían en ellos. O sea, cualquier cosa que tú idolatres va a distorsionar tu visión de ti mismo y de la vida misma y de Dios y de las personas, etcétera. Quien idolatra, ya lo dije, la idolatría ciega el entendimiento. Un ejemplo es la tenista Chris Evert. Fue una tenista buenísima, campeona por allá de los 90s. Chris Evert dice lo siguiente: yo no tenía idea alguna de quién era o de qué podría ser afuera del tenis. Me sentía deprimida y con miedo porque una gran parte de mi vida había sido definida por el hecho de ser campeona de tenis. Estaba completamente perdida. Ganar era lo único que me hacía sentir bien, que me hacía sentir que yo era alguien. Hacía que me sintiera hermosa. Era como estar adicta a una droga. Tenía necesidad de los triunfos, tenía necesidad de los aplausos para poder tener una identidad. Eso es lo que hace el éxito en el corazón de quienes lo idolatran. Tristemente, a veces hay mucho púlpito que dice: eres un campeón y tú tienes que ser el mejor y tienes que ser mejor que todo. Hermanos, eso no está en la Biblia para nada. Para nada. Claro que la Biblia sí nos enseña a ser diligentes, la Biblia sí nos enseña a ser trabajadores, la Biblia sí nos enseña a poner lo mejor de nuestros talentos y dones que Dios nos ha dado y esforzarnos y ser diligentes en el trabajo, pero el propósito no es ser el campeón, ser el mejor que todos. No, basura, distorsión. El propósito es glorificar el nombre de Cristo. ¿Está conmigo? Vamos a entrar poco a poco en nuestro texto. Versículo 1. Y Naamán. Mira, vamos a leer acerca de un hombre súper exitoso. Y Naamán, quiero que veas nada más las cualidades de este hombre en este solo versículo. Y Naamán, capitán del ejército de Aram, que era Siria, era capitán del ejército, o sea, tenía posición. Era un exitoso, profesionalmente hablando, en su trabajo. Era un gran hombre. Habla de posición, habla de que era alguien que sobresalía en Siria, en Aram. Era un gran hombre delante de su señor, o sea, delante del rey. O sea, estaba bien parado, como decimos, con el rey. Tenía una palancota ahí con el rey. Y tenido en alta estima, el rey lo apreciaba mucho por las victorias que había dado. Dice, porque por medio de él, el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente. ¡Wow! ¿Quieres ver un hombre exitoso? Naamán es un hombre exitoso. Tenía posición, tenía un cargo de influencia, era influyente en su país, era muy rico y tenía la estima del rey. Pero como vamos a descubrir hoy, él pensaba que su vida giraba alrededor de su éxito. De hecho, su vida giraba alrededor de su éxito, alrededor de su posición, alrededor de su desempeño y de sus logros.
Dice el texto, entonces, hermanos, que estaba lleno de cualidades. A lo mejor dices, mira, yo no soy ni influyente, ni soy millonario, ni soy sobresaliente en casi nada. Pero tan idólatra, hermano, es el que tiene el éxito. El que tiene éxito en lo hace y que llega a depender de su éxito. O sea, no quiere decir que tener éxito es idolatría, ¿ok? Lo que quiere decir es que el éxito, así como el amor, así como el dinero, que en sí mismos no son ídolos, pero nosotros, por cuanto nuestro corazón, dice Jeremías, es engañoso y perverso, nuestro corazón puede hacer de ello un ídolo para mí. Algo de lo que dependa mi vida y que no es Dios. Entonces la persona que tiene éxito en lo que hace y llega a depender tanto de su éxito que el día que pierde su posición, el día que deja de ganar como esta tenista, se siente devastado. Pero también la persona que nunca ha tenido éxito, que nunca ha alcanzado sus metas y que vive deprimido y que mejor dejó su carrera trunca, ya no sigue estudiando y vive deprimido y siente que por cuanto no terminó sus estudios, siente que por cuanto no es el mejor, siente entonces que no vale nada, que está deprimido, no valgo nada, no sirvo. Ambos están atados al ídolo del éxito y del desempeño y de los logros. El éxito los domina. Vivimos en un mundo que nos etiqueta por los logros que hemos alcanzado. Cuán exitoso eres es lo que al mundo le importa. Y entonces nos volvemos esclavos de ello. Te pongo unos ejemplos de la idolatría por el éxito. Por ejemplo, una persona perfeccionista. Una persona que está tan afanada porque siempre salga todo, pero así como debe salir y todo debe estar en un perfecto orden y en una perfecta sintonía, armonía. Y si algo sale mal, pierdo mi paz. ¿Por qué? Porque mi confianza, mi seguridad, mi paz no está en Dios, está en eso que yo quiero ver orden. Y yo quiero que todo salga perfecto. Y no está mal buscar hacer las cosas lo mejor posible, pero ya te lo expliqué, lo malo es cuando tu identidad descansa en ello. El que dice, voy a estudiar para una carrera, para ser alguien en la vida, voy a estudiar, voy a hacer este posgrado para demostrarle a mi familia que sí puedo, es una idolatría por los logros. O aquel, fíjate esta clase de idolatría por el éxito o por los logros. Aquel que en las redes sociales siempre está afanosamente publicando qué linda es su vida. Siempre tomándose foto en los mejores, no sé si en los mejores, pero en restaurantes con sus platos para que vean, ay, qué chido soy. Y no está mal publicar en redes sociales, pero a veces es muy notorio. O sea, la verdad es que redes sociales es un mundo de fantasía. Y no estoy diciendo que publiques tus broncas porque luego eso es peor también. Pero no sé si me está entendiendo, sobre todo aquellos que se mueven en redes sociales. El adicto al trabajo. En inglés se llama workaholic. Es como una mezcla entre alcohólico y trabajo. O sea, alguien que está trabajo dependiente. Hay quienes han hecho de su trabajo, y esto también puede ser de su ministerio, han hecho su Dios de ello. El adicto al trabajo es un idólatra. La Biblia nos llama a ser diligentes y esforzados en nuestro trabajo, pero no nos llama a trabajar para inflar nuestro propio ego, sino para la gloria de Dios. Te leo, no lo busques, te leo Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. ¿Qué está diciendo este texto? En tu trabajo, tu principal propósito y el mío, hermano, debe de ser agradar a Dios. No tener esta actitud de quiero agradar a mi patrón, quiero que me vean, quiero que vean mi desempeño. Cuando tú y yo hacemos eso, estamos haciendo del trabajo, de la aprobación de la gente, un ídolo. Pero el creyente que ama a Dios por encima de todas las cosas es diligente y trabajador, aun cuando nadie lo está viendo. Porque Dios lo está viendo. La idolatría, una manera en que la Biblia se refiere a la idolatría es adulterio espiritual. Está lleno el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de esta analogía del idólatra como un adúltero. ¿Por qué? Porque el idólatra está amando a algo o a alguien más que a Dios. Y la idolatría, cuando un hombre idolatra su trabajo, está adulterando con su trabajo. Escucha, a veces hay hombres o hay mujeres que aman más su trabajo que a Dios. Aman más al trabajo, son más tiernos con el trabajo, son más diligentes con el trabajo que con su esposa y sus hijos. ¿Y qué tiene que ver la esposa y los hijos? Pues que si tú estás trabajando para la gloria de Dios, tú sabes que a Dios le importa mucho tu vida conyugal y tu vida familiar. De hecho, para Dios, después de tu relación con Él, sigue la relación con tu esposa y tus hijos. ¿Con quién eres más diligente, más tierno y más responsable? ¿Con tu trabajo o con tu familia? Hay quienes son exitosos en su trabajo, pero en su familia, en su vida familiar, leprosos como Naamán. Hay mujeres que adulteran con su obsesión por el orden, por tener la casa en orden. Quieren tener la casa como si nadie viviera ahí. O sea, en perfecto orden. Como que nadie vive ahí. ¿Sabes? Todos los domingos se adora a alguien. Todos los domingos tú adoras a alguien. Te tengo noticias. No todos los domingos adoras a quien crees que estás adorando. Porque hay veces que en domingo dices, no, la casa está patas para arriba, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pongo mi grabadora y alabo a Dios mientras estoy haciendo el quehacer. Idolatría es muy sutil. ¿Está conmigo? Dice el texto, ahí estamos en el versículo 1, todos esos logros, pero mira la última frase del versículo, pero leproso. Leproso. La lepra en ese tiempo, usted sabe, la lepra es una enfermedad de la piel que llega a afectar los nervios y llega a causar la muerte. En ese tiempo, tener lepra, escucha, era como tener un cáncer incurable en este tiempo. Cuando una persona tenía lepra, ya tenía una condena de muerte sobre su vida. No había ciencia que lo pudiera sanar. Estaba condenado a la muerte. Era algo muy serio. Pero entonces, dice el versículo 2, y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Se piensa que esta señorita tendría entre 12 y 14 o tal vez 15 años. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. O sea, era una chiquita que se llevaron secuestrada. Los siervos de Naamán, los ejércitos de Naamán, la secuestraron de Israel, se la llevaron a Siria y estaba al servicio de Naamán, el gran general. Estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, ay,
si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, quien es Eliseo, él entonces lo curaría de su lepra. Y de la manera menos esperada llega la respuesta para Naamán a través de esta jovencita esclava que les dice: allá en Samaria hay un hombre de Dios que puede sanar a Naamán. Y entonces ella, fíjate lo que ella dijo: que vaya a Samaria si él estuviera con el profeta. Pero ¿qué hace Naamán? Mira el versículo 4 y 6, del 4 al 6. Y Naamán entró y habló a su señor, es decir, al rey. El rey de Asiria en ese tiempo era Ben-Hadad, diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Naamán quiso arreglar su situación a la manera que él estaba acostumbrado a arreglarlo todo, echando mano de su influyente posición, echando mano de su reputación y su prestigio obtenido por su éxito. Y obtuvo la carta de recomendación del rey. Y además llevó una gran cantidad de dinero para ofrecer. ¿Sabes cuánto dinero llevaba? Dice ahí que eran 10 talentos de plata. Esto equivale, yo hice cuentas, a 350 kilos de plata. Eso equivale a 5 millones de pesos, si lo ponemos hoy en día. Y llevaba 10,000 ciclos, ¿cuántos dice? 6,000 ciclos de oro. Un ciclo de oro eran pequeñas moneditas que pesaban como 12 miligramos, 12 gramos. Y llevaba 6,000. Yo hice la cuenta. Eso equivale a 60 millones de pesos en oro hoy en día. 60, o sea, si le sumas, llevaba más o menos para que entendamos un poquito más el contexto, porque eso de talentos y plata, dices, quién sabe qué será. Llevaba como, si lo ponemos en términos actuales, 65 millones de pesos. Una ofrendilla. ¿Por qué hace eso Naamán? Porque Naamán no sabe hacer las cosas de otra manera. Porque siempre había obtenido todo así. Porque era exitoso. Porque su vida giraba alrededor de quién soy. Alrededor de mis logros. Alrededor de mi riqueza. Alrededor de lo que puedo obtener con mis influencias. Quien es como Naamán cree que todo lo puede obtener y controlar gracias a sus méritos. Pero Naamán no se había dado cuenta en su ceguera que era Dios mismo el que le había dado sus logros y sus éxitos. Porque dice el versículo 1 que Dios le había concedido tener victorias para Asiria. Lo dice el versículo 1, sí se dio cuenta. ¿Y qué responde el rey de Israel cuando recibe a Naamán y recibe las cartas del rey? Dice el versículo 7: y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso yo soy Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Miren, quiere pleitear conmigo. Lo que pasa es que el rey asirio ya muchas veces había hecho incursiones en el territorio israelí. Entonces el rey de Israel dice: este me está provocando, me quiere declarar la guerra con esto. Pero eso no es el meollo del asunto. Lo que me encanta de la respuesta del rey de Israel es que fíjate lo que dice: ¿acaso soy Dios para dar muerte y para dar vida? El idólatra piensa que sus ídolos le pueden hasta salvar y sanar.
Estaban estaba viendo con idolatría Naamán, todo a través de su idolatría. Pensaba que el mundo entero tenía que funcionar como él pensaba. El éxito de Naamán lo llevó a querer manipular al rey de Israel. ¿Sabes? El Señor llama a su pueblo una y otra vez a tener cuidado de no hacer del éxito tu ídolo. Te voy a poner, vamos a ver un ejemplo y ahora sí en tu Biblia, acompáñame. Deuteronomio capítulo 8, por favor, un momento. Dice Deuteronomio 8:11 al 20. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas, fíjate bien, hayas tenido estos logros, hayas habitado en ellas. Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, o sea, cuando empieces a prosperar en tus negocios, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, o sea, cuando empieces a tener éxito, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Y mira el 17, no sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. ¿Te das cuenta del engaño? ¿Quién le dio a Israel todo lo que tuvieron? Dios. ¿Quién? Hermano, dice Corintios, dice Pablo en la carta a los Corintios, dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Es que yo me gané esta casa, mi coche, mi casa, yo me la gané con el sudor de mi frente. ¿Así? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la fuerza y la salud para trabajar? ¿Quién te dio la inteligencia, la sabiduría? ¿Quién te dio gracia delante de tus patrones o de tus clientes? ¿A poco crees que tú, renacuajo con zapatos? O sea, lo digo para ti, para mí. Es Dios. El Señor dice a una de las iglesias de Apocalipsis: ¿no sabes que sin mí no eres más que un miserable, pobre y desnudo? Todo lo que tienes, hermano, lo has recibido de gracia. Todo. Y el día que Dios diga se acabó, nada más le hace así y se acabó. Mira cómo está conectada esto del éxito y de olvidarte de Dios con la idolatría. Fíjate, sigue leyendo. Versículo 18: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Y sucederá, fíjate la conexión, sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán, como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes. Así perecerán, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. ¡Wow!
Si realmente amamos a Dios por encima de todas las cosas, hermanos, va a haber veces en nuestra vida que vamos a tener que tomar decisiones importantes y fuertes para que cualquier otra cosa que está robando mi devoción, mi amor y mi pasión por Dios sea quitada y yo pueda caminar siguiendo a Dios. Por ejemplo, si mi trabajo me absorbe tanto que no tengo tiempo para estar con mi familia, ministrar a mi familia, pasar tiempo con mi esposa y mis hijos, y no tengo tiempo para adorar a Dios y servirle, entonces me es mejor cambiar de trabajo, aunque sea en una posición menor, ganando menos sueldo. ¿Por qué? Porque Dios es el anhelo de mi corazón por encima de todas las cosas. Eso es cristianismo bíblico. El primer y más grande mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, por encima de todo. Cualquier otra cosa que pongo encima es un ídolo. Qué radical, qué fanático. No, es bíblico. Es bíblico. Es bíblico. Regresamos a nuestro texto, por favor, en 2 de Reyes 5. Fíjate cómo Naamán, en su ceguera, en su idolatría, cegado por su éxito, cegado por sus logros, cegado por su desempeño, piensa que puede manipular a Dios. Dice el versículo 8: y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y esto me encanta, lo que vamos a leer ahorita, me fascina. Y Eliseo le envió un chalán, un mensajero. Le envió a su siervo diciendo, o sea, Eliseo no salió. ¿Sabes qué onda? A Dios no le apantallan tus logros. A Dios no lo manipulas. Señor, yo he hecho esto por ti. Mira lo que he dejado, Señor. Hasta cambié de trabajo, Señor. Hasta hice esto, aquello. Mi familia me echa carrilla porque me dice aleluya, Señor. ¿Qué pues? Y Él dio su sangre por ti en la cruz. ¿Crees que eso apantalla a Dios? Este vato llega con todo su séquito, con todos sus caballos que eran Ferraris, ¿verdad? Y se estacionan allá afuera. Llegan así, yo creo esperaban que los iban a esperar con cuetones y con fiesta y un castillo de fuegos artificiales. Le manda el chalán. Dice mi patrón que vayas al río Jordán y te laves 7 veces. Eso le dice, mira. Eliseo, versículo 10, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Y mira la reacción del idólatra. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Wow. ¿Cuántas veces decimos: no, Señor, pues es que yo pensé que tú ibas a hacer esto y así, y me sales con esto otro? ¿Qué pues? ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. El río Jordán era un río horrible, lleno de fango, turbio. Y estos ríos de Damasco, de Siria, eran ríos mucho más bonitos. Pero a Dios no le puedes poner una correa y manipularlo. Dios hace las cosas como Él le da la gana. ¿Sabes cuál es el problema de la idolatría y de nuestras idolatrías?
que un ídolo tú lo puedes manipular, pero al Dios de los cielos nadie lo manipula. Que a un ídolo no le tienes que rendir cuentas, pero al Dios de los cielos siempre nos está llamando a cuentas. Por eso el ser humano, y muchas veces tú y yo, preferimos ídolos. Naamán primero manipuló en cierta manera su influencia con el rey de Asiria. Luego pretendió manipular al rey de Israel. Y por último quiso manipular al profeta de Dios. Haciendo esto, en realidad quería manipular a Dios mismo. Así es, todo aquel que confía en sus logros, en sus méritos, es que yo lo que hice, es que tengo tantos años sirviendo, es que tengo tantos años trabajando, es que mira todo lo que he hecho, yo, lo que he hecho, lo que he obtenido. Y piensa que Dios está obligado a darle lo que quiere o que Dios actúe como Él piensa. El idólatra piensa que sus ideas son mejores que las de Dios. Es lo que está haciendo Naamán. No, pues yo pensé que iba a salir y iba a hacer acá una faramaya, ¿verdad? Y me iba a sanar. No, hombre, me manda un mugre charco ahí todo lodoso. Se va enojadote. Nadie puede manipular o controlar a Dios, porque no hay nadie, escucha esto, hermano, no hay nadie que pueda merecer, no hay nadie que pueda ganar o lograr su bendición o su propia salvación. Si eres bendecido, si eres salvo, no es por tus méritos o por tu desempeño, es por gracia, porque Dios ha tenido misericordia de ti, porque Dios le place darte lo que no mereces. Buscar la salvación por obras es el ídolo, uno de los ídolos más grandes que hay. Es que si me porto bien me voy a ir al cielo. No, tu desempeño no te puede llevar al cielo. El único que te puede llevar al cielo es Jesucristo. No se trata de tu desempeño, no se trata de tus buenas obras, no se trata de tus logros ni de tu éxito. Es gracia. Sin embargo, Dios, que es paciente, no dejó a Naamán irse así. Sabemos que detrás de todo este escenario, Dios soberanamente estaba moviendo el corazón de quien Él tenía que mover en esta historia. Y así como Dios ha tenido mucha paciencia contigo y conmigo, mira el versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron, o sea, ya se iba bien enojado a su tierra. Sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna otra cosa, gran cosa, no la hubieras hecho. ¿Cuánto más si te dice lávate y quedarás limpio? ¿Qué? No es nada eso. Entonces él bajó, y cuando dice bajó, es que de Samaria al Jordán hay 40 kilómetros. Bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Naamán escuchó el consejo de sus siervos y obedeció, respondió en obediencia al mandato de Dios por medio de su profeta, y cuando lo hizo fue sanado. Naamán esperaba ser sanado por la intercesión de los reyes, por la intercesión del rey de Aram, por la intercesión del rey de los judíos y por su intercesión con el profeta. Pero a Dios le plació, escucha, usar a los esclavos para sanar a Naamán. Primero usó a esta esclava jovencita en su casa. Luego usó al siervo del profeta que le dio la clave, y luego usó a sus propios siervos de Naamán para convencerlo. Él esperaba que su sanidad llegaría por los reyes, llegó por los siervos.
por los de más baja condición en la estructura social de aquellos días. La sanidad y la salvación no le llegaron del palacio real, sino de la casa de los esclavos. ¿Y qué hizo Naamán una vez que vio el milagro en su cuerpo? Ocurrió un mayor milagro en su corazón, hermanos. ¿Tú te acuerdas de aquellos 10 leprosos que Jesús sanó en una ocasión? Sanó a 10 leprosos que se encontró en el camino, los sana. Les dijo, vayan al templo, presenten su ofrenda. Fueron y al ir, fueron sanados. ¿Y cuántos regresaron para adorar a Jesús y reconocerlo como Señor y Dios? ¿Cuántos de los 10? Uno nada más. Lo que quiere decir es que los 10 fueron sanos de su lepra en su carne, pero solo uno fue sano de su lepra espiritual. La lepra en la Biblia es un símbolo de pecado. Tú lee Levítico, por ahí del capítulo 15, creo que es, donde habla acerca de los rituales para la lepra y la purificación de los leprosos por el sacerdocio. Habla, tú puedes ver cómo la lepra es un tipo de pecado, es una imagen de pecado. Naamán no solo fue limpio de su lepra en la carne, pero fue limpio en su corazón de la lepra espiritual. Porque mira el versículo 15, y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él. O sea, 40 kilómetros fue para ir a ver una vez más al profeta. Y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él le respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él lo rehusó. Él regresó declarando, confiando en el Dios de Israel, en el Dios del cielo y la tierra, en Jehová de los ejércitos. Dijo, no hay Dios en la tierra. ¿Sabes qué pasó con Naamán? Naamán vino al conocimiento de Dios. Naamán, en ese día, todos los ídolos de Naamán se cayeron en 1000 pedazos. Reconoció que los otros eran eso, ídolos. Dijo, no hay Dios en la tierra, sino solo en Israel. Podemos intuir que a partir de ahí Naamán ya no confió en su éxito, confió en el Dios de los cielos. Dice el versículo 17, lo confirma. Y Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, para que tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Ellos tenían una costumbre en la antigüedad. Cuando querían adorar a un Dios, pero iban a otra nación, tomaban de la tierra donde ese Dios, ese ídolo estaba, tomaban de esa tierra, se la llevaban al lugar donde ahora estaban en su viaje, ponían de esa tierra y se postraban ahí para adorar a aquel ídolo. Como que sentían que estaban en la misma tierra que su ídolo. ¿Está conmigo? Pero ahora Naamán dice, dame 2 costales, 2 cargas de mulas de la tierra de este lugar, porque ya no voy a ofrecer holocaustos ni sacrificios a otro Dios. ¿Te das cuenta? Sino solo al Dios de Israel. Él quería llevarse esa tierra a su pueblo, a su ciudad, poner esa tierra en algún lugar en su casa y todos los días postrarse ahí y adorar a Dios. Y dice el texto que sigue, que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi Señor, o sea el rey, entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano. O sea, parte de su trabajo era entrar junto con el rey para adorar al Dios Rimón. Pero mira lo que dice, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Podemos entender por el contexto del texto que él ya no estaba dispuesto a adorar a Rimón,
pero estaba pidiendo de antemano perdón porque iba a entrar al templo solo para servir a su amo. ¿Está conmigo? Pero podemos ver claramente cómo este hombre fue librado de la idolatría, hizo un compromiso con Dios de que a él solamente adoraría, renunciaría a sus ídolos. Porque escucha esto, hermano, siempre la devoción por Dios destruye a los ídolos del corazón. Siempre. Yo no sé con qué tipo de idolatría estás luchando en tu corazón. Yo sé con qué tipo de idolatría lucho en mi corazón. Pero me he dado cuenta, y la Biblia enseña esto, cuando tenemos devoción por Dios, cuando nosotros enfocamos nuestro corazón en amar a Dios, en conocerle a Él, deleitarnos en Él, esa devoción, esa devoción por Dios provoca que Dios mismo y solo Él reemplace los ídolos de nuestro corazón y Él llena nuestra vida. Y entonces nuestra confianza puede estar en Él y en nadie más. Quiero resaltar algo que estaba dejando para el final. ¿Cómo sanó Dios a este hombre? Bueno, hay un personaje súper importante en esta historia y para mí es el personaje central. Y solo es mencionada en un par de versículos. Y es la esclava que estaba sirviendo en casa de Naamán. Y te voy a decir por qué. Esta pequeña esclava que tendría unos 12 o 15 años de edad y era además una chica de lo más bajo en la estructura social de ese tiempo, en ese lugar. Además, escucha, decía el texto, es el versículo, lo quiero leer otra vez, versículo 2. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Escucha, esta historia es tremenda. Las bandas, o sea, los soldados de Naamán habían ido a Israel, habían tomado a esta muchacha por esclava y se la habían llevado a su casa a Naamán. O sea, ella estaba viviendo en casa del que muy posiblemente asesinó a su familia. Estaba en casa de un hombre que había hecho hacer guerra contra su propio pueblo y la habían secuestrado y se la habían llevado esclava y muy posiblemente su familia habría sido dispersada o asesinada. Le habían arruinado la vida. ¿Cómo reaccionó esta señorita cuando supo que su amo estaba enfermo de una enfermedad incurable? ¿Cómo reaccionó? No reaccionó con venganza o con ira. Ahora ella tenía la vida de Naamán en sus manos. ¿Por qué? Porque solo ella sabía en esa casa cómo podía ser sanado su amo. Ella podía haberse quedado callada y mirar cómo la enfermedad avanzaría e iría destruyendo el cuerpo y la vida, y lo hubiera podido ver agonizar en su lecho de muerte y lo hubiera podido ver morir a el hombre que le destruyó su vida. Pero ella amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y le hizo un bien a su enemigo. Porque eso es lo que hace el pueblo de Dios. Ella procuró la sanidad de Naamán. Ella confió en que Dios es el juez de toda la tierra y solo Él puede juzgar las almas. Ella perdonó a Naamán y se convirtió en el instrumento para sanidad y salvación.
¿Por qué te digo que es el personaje central de esta historia? Porque ella apunta directamente al siervo sufriente, Jesucristo. Esta chica es un tipo, una sombra, una anunciación de otro siervo que vendría muchos años después para con su sufrimiento librar a muchos de su lepra espiritual, de su pecado. Jesucristo. Solo Jesús nos puede librar de la idolatría por el éxito y por el desempeño y los logros. Cuando entendemos que por gracia somos aceptados delante de Él, no necesitamos tener logros o tener un desempeño o una actuación gloriosa. No podemos hacer ningún mérito para que Él nos acepte, porque los únicos méritos que Dios recibe son los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Él ya hizo la más grande obra para salvarte a ti y a mí. Solo necesitas recibir esa obra en tu vida. Somos aceptos ante el Padre, no por nuestro desempeño, hermanos, no por nuestro éxito, sino por los méritos y el desempeño de Cristo Jesús. La idolatría por el éxito no se quita solo con reprendernos a nosotros mismos y decir: ay, qué horrible soy, ya no lo voy a hacer, voy a cuidar más mi corazón, voy a echarle ganas, voy a tener más cuidado. No se quita así solamente. La idolatría por el éxito se quita cuando contemplas una y otra vez al siervo sufriente, a Jesucristo, por meditar, contemplar en su obra, en sus méritos, en sus logros. Así funciona, hermanos. Porque la idolatría es precisamente idolatría del corazón. Y para poder ser libre de la idolatría del corazón, se necesita mucho más que esfuerzo externo, muchas más que cosas externas, mucho más que acciones externas, que también son necesarias, pero se necesita un cambio en el corazón. Y para que el corazón sea transformado, lo único que tiene poder de transformar tu corazón y de librarte de la idolatría es que tu corazón sea lleno, impregnado de la gloria del Evangelio de Jesucristo, una y otra vez meditando en la obra, muerte, resurrección de Jesucristo. En una ocasión, un par de discípulos llegaron con Jesús sedientos de éxito, sedientos de posición, y le dicen: Señor, cuando vengas en tu reino, mira, que aquí mi carnal se siente a la derecha y yo a tu izquierda. ¿Cómo ves? Vamos a hacer tus guarurotas ahí. ¿Y qué contestó Jesús? Estoy en Marcos capítulo 10, versículo 42. No lo busques, si me lo ponen en la pantalla, por favor. Marcos 10, 42 al 45. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿saben que todos los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, que se convierta en su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, sea el siervo de todos. Esto funciona al revés que el mundo, ¿verdad? Y mira qué dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. El dueño del universo, el creador de todo, vino y se hizo siervo. ¿Por qué tú y yo estaremos afanadotes
por conseguir el éxito para jactarnos en ello. Hermanos, si queremos conseguir el éxito, que sea solamente para dar gloria a su nombre, para que Él luzca. Él dice que vino a dar su vida en rescate por muchos, vino para servir. Hay un capítulo en la Biblia que se le conoce, le ponen ahí, ya ve que luego hay unas traducciones que le ponen un titulito arriba de varias porciones, y hay uno que le ponen el siervo sufriente. ¿Cuál es? Isaías, ¿qué? 53. Te voy a leer un pedacito. Escucha con atención. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Y tú y yo pensamos que lo más chido que podemos alcanzar en esta vida es un título, un posgrado, éxito en el negocio, tener la casa que parezca museo. Y tú y yo pensamos que necesitamos hacer obras para ganarnos el favor de Dios. Dios nos libre de esa idolatría, hermanos. Quiero terminar con un texto en Filipenses capítulo 3. Si va pasando el grupo de alabanza, por favor. Filipenses capítulo 3. Porque aunque nosotros, fíjate el ejemplo de Pablo, aunque nosotros, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y Pablo va a empezar a hablar de sus éxitos en la vida, fíjate. Circuncidado al 8º día. Eso era algo muy admirado obviamente en el pueblo judío. Era ser fiel pues a la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo está mostrando sus credenciales, hermanos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, yo era moralmente intachable. Pablo está diciendo, no solo yo tenía todos esos títulos colgados en mi oficina, yo era un hombre intachable moralmente, de lo mejor de la sociedad. Pero mira lo que dice: pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida
por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que todo eso, si él lo atesoraba tanto en su corazón, iba a ser un estorbo para amar a Cristo y hacer la obra de Cristo. ¿Está Dios en contra de que te prepares y estudies y seas exitoso? No. No, hermano, prepárate, estudia. Yo mismo a mi edad sigo estudiando, estoy estudiando en un instituto. Estudia. ¿Pero para qué? Para la gloria del Señor, no para la nuestra. Versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vistas. Lo voy a leer otra vez. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es tremendo lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: estos son mis títulos, esta es mi moral, estos son mis logros, pero yo renuncio a aferrarme a ello, porque yo tengo un propósito ahora, es ganar a Cristo, amar a Cristo, vivir en Cristo. Dice: y todos mis logros los tengo como basura. Y en el original griego, cuando dice basura, la verdad es que los traductores le sacatearon. No debería decir basura, porque en griego dice: lo tengo como un bote de excremento. Pablo usa ese lenguaje para hacerle ver a los filipenses cuánto estaba él dispuesto y estuvo dispuesto a renunciar, a poner su confianza en sus logros y su desempeño, y amar, confiar solo en Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hermano, ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿Qué estás buscando? En tu trabajo, en tu casa, en tus estudios, ¿qué estás buscando? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te motiva? ¿Qué? ¿El aplauso? ¿El reconocimiento? ¿Que me vean? ¿Que me reconozcan? Lo mejor que podríamos hacer con eso es tenerlo por basura. Seguir haciendo nuestro trabajo, seguir esforzándonos, seguir preparándonos, pero porque amamos a Cristo y queremos honrarle con lo que hacemos. Decirle: Señor, yo reconozco que mi habilidad, mi esfuerzo, mi salud, el trabajo, la gracia que me has dado con la gente, tú me has dado todo, Señor, y yo quiero ser diligente para ti. Cuando tú haces eso, cuando yo hago eso, hermanos, nos liberamos del peso de la idolatría y del engaño de la idolatría, y podemos adorar solo a Dios, aún en nuestro trabajo, aún en nuestra escuela, aún en lo que hacemos en la casa y donde sea. Y podemos tener paz cuando las cosas no van tan bien. ¿Qué más da? Si mi vida depende de Cristo. Si tú estás hoy aquí por primera vez, escuchando este mensaje, no sé si tú te sientes exitoso o te sientes fracasado, pero sea cual sea tu necesidad, tu situación, tú necesitas a Cristo. Tal vez hoy te has enterado que hay una lepra en tu corazón que se llama pecado. Es una enfermedad mortal que lleva a la gente al infierno. Pero hay buenas noticias. Cristo
vino a servir y vino a morir en la cruz para en la cruz llevar tu lepra, o sea, tu pecado. El castigo que tú mereces, Cristo lo llevó en la cruz por amor a ti. ¿Qué tienes que hacer? Necesitas confiar en Él con todo tu corazón. Necesitas confiar que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para llevarte al cielo. Necesitas arrepentirte de todo corazón de todos tus pecados y de todas las veces que has rechazado a Dios, y decirle: Señor, perdóname, pero hoy creo que tú moriste por mí, te rindo mi vida y desde hoy decido no confiar más en mi desempeño, sino poner mi absoluta confianza en ti, en los méritos que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que necesitas, amado. En tus propias palabras necesitas decirle a Dios que te perdone y te reciba como su hijo y te limpie de todo pecado. Y amado hermano en Cristo, ¿es Cristo suficiente para ti? ¿Es Cristo más valioso que todos tus logros? ¿Estás satisfecho con Cristo? Ven a Cristo, aunque eres creyente, nacido de nuevo. Ven una y otra vez. Solo Él puede librarte de la idolatría por el desempeño y los logros y el éxito. Padre, gracias. Jesús, gracias por haber venido a esta tierra y venir no para ser servido, sino para servirnos y dar tu vida en rescate por tu iglesia. Jesús, gracias por dar tu vida por nosotros. Ayúdanos a mirarte, contemplarte, amarte por encima de todas las cosas. Queremos rogarte, ayúdanos, obra profundo en nuestro corazón y ayúdanos a ser diligentes en buscar tu rostro cada día, meditar en tu palabra, venir a tu palabra, abrir la Biblia con el deseo de encontrarte, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Dios, y queremos decirte: tú eres más precioso que todo el oro del mundo, y que todo el aplauso y que todos los reconocimientos. Tú eres mucho más precioso, y nuestra comunión contigo es lo más precioso que tenemos, porque es lo que tendremos para la eternidad. Adorarte a ti, Señor. Gracias por encontrarnos muertos en delitos y pecados y habernos dado vida. Gracias porque no tomas en cuenta nuestro desempeño. Gracias, Señor, nos libras de ello. Gracias. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús.